Que el Señor les bendiga. Soy el pastor Francisco Teodoro una vez más en un programa intercediendo por la familia. En cada oportunidad que tenemos para compartir de la palabra del Señor, es importante hacer notar que estamos en un tiempo en el cual, como nunca antes, es tan importante el poder entender la realidad espiritual. No podemos ver la vida espiritual de la manera como se está viendo hoy, como está viviéndose hoy. Simplemente la hemos limitado a asistir a la iglesia, a tener alguna información bíblica, oír algunos sermones y simplemente ahí creemos que es todo lo que hay que hacer. Sin embargo, déjeme compartir con usted la importancia de lo que significa el vivir en Cristo y el vivir fuera de Cristo. Solo hay dos tipos de personas en el mundo: los que han experimentado la vida de Cristo y que siguen adelante, y los que han experimentado de alguna manera la revelación de Dios, pero que no han querido continuar en la vida espiritual. El Señor Jesucristo, la última noche después de la cena, ya solo tenía los 11 discípulos. Judas ya había salido. Y con los 11 discípulos, Él hizo una advertencia antes de ir al monte de Getsemaní a orar y luego ser arrestado y llevado a la crucifixión. Ahí toma una situación bien interesante. Está sentado, ya les lavó los pies. Eso pasó en Juan capítulo 13. Ahora está en Juan 15, donde empieza a sentarse con ellos. Son las últimas palabras de Jesús hacia sus discípulos antes de ir al Calvario. Él les advierte de una forma muy profunda y bastante seria una de las siguientes declaraciones. Comienzo en el capítulo 15 en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: yo soy la vid verdadera. Quiero que piense por un momento. Jesús está con los 11 discípulos, su alma está angustiada hasta la muerte. Piense por un momento, tiene a los 11 muchachos ahí y le está diciendo unas palabras tan profundas que son la despedida prácticamente. Y dice aquí: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que le di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Qué impresionante esas palabras que están saliendo de Jesús. Yo me imagino a los muchachos están atentos, ya no están en la obra de los milagros, no están viendo nada como eso, ahora están escuchando el corazón de Dios. Permanezcan en mí, porque no van a dar frutos si no permanecen en mí. Ciertamente, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separado de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Por supuesto, continúa la descripción hasta el capítulo 16. Ya el capítulo 17 es la oración de Jesús hacia el Padre. Está impresionante las palabras de Jesús, ya ahí explicándoles como el Cordero de Dios. Aquí les está hablando acerca de una realidad, de un misterio espiritual y en el cual está vigente y ha estado de toda la vida. Jesús sabe, porque Él es Dios hecho carne, Él sabe lo que le ha sucedido a todos aquellos que tomaron la determinación de separarse del Señor, de vivir de manera independiente como hoy la iglesia vive. Adán y Eva
sus consecuencias. Usted ve, por ejemplo, Saúl tuvo sus consecuencias. Esaú tuvo sus consecuencias. Vemos la vida de Sansón tuvo sus consecuencias. Judas, por supuesto, tuvo sus consecuencias. Aquellos como Demas también tuvo sus consecuencias. Los que no permanecen en él, la palabra es completamente determinante. No va a dar fruto. Usted puede ver en la iglesia personas que asisten por muchos años y no cambian. Sus hogares siguen siendo como un infierno. Son contiendas, pleitos, los hijos no respetan a nadie. Esto está ocurriendo, pero el domingo van a la iglesia. Ellos cantan canciones porque les gusta el ritmo, la música, los cantantes y las personas que están en el frente. Pero no están trayendo esa revelación de esa palabra, la letra de esa música, a su vida. Cuando ellos salen de la iglesia, no vienen con la mentalidad acerca de un quebrantamiento o algo con un corazón compungido o una convicción de cambiar su vida. La cosa primera que viene a su mente es dónde van a ir a comer. Salen de la iglesia, regresan otra vez el siguiente domingo, pero nunca experimentan un cambio. No existe una forma de cambiar en su vida por causa de que están viviendo una realidad que creen que es una vida cristiana, pero en realidad no lo es. No hay fruto. Jesús les está diciendo a ellos, separados de mí, no van a dar fruto. No hay fruto posible. Porque esto es lo que les está diciendo el Señor. Las consecuencias de Adán y Eva, el pecado, del separarse de la divinidad de Dios y abrazar el pecado, les trajo consecuencias terribles. Esto es lo que está ocurriendo. Ahora, ¿qué dice la Escritura? Bueno, la Biblia nos da una relación. Y es que a veces hemos hablado de esto como del mundo pagano, pero en realidad Pablo le escribió directamente a los cristianos. Veamos lo que dice el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 10. Romanos 5, versículo 10, dice así: pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. ¿Qué quiere decir? Que cuando vivimos separados de Él, la condición que la Biblia nos da es que somos enemigos de Dios. Aún en la iglesia podemos ser enemigos de Dios, porque pretendemos tener una relación con Dios, pero de nuestra forma de ver, de nuestro criterio, pero no de la manera como debe ser. Dice la Escritura, si Cristo no está en nosotros, no hay gloria. ¿Qué es el propósito del Evangelio? El Evangelio es precisamente, o la voluntad de Dios es, que esa buena noticia llegue a todos para que todos podamos tener la salvación. Esto es algo que Dios lo da de una manera gratuita. Es gratuita para nosotros, pero no para Él. A Él le costó la vida de Cristo. Ahora fíjese bien. El propósito, la voluntad de Dios es que todos lleguemos al conocimiento de la verdad. Él le da esa bendición, le da esa oportunidad en su soberanía, porque Jesús dijo, nadie puede venir a mí si no le he dado de arriba. Es Dios el que determina esa bendición porque ve el corazón, porque Él sabe, y ese es un misterio, por qué Dios lo hace. Pero lo hace. El deseo de Dios es que todos lleguemos al conocimiento de esa verdad, porque ese fue el propósito de que Cristo vino. Pero si eso hubiera sido todo, el día que recibimos a Cristo, ese día nos hubiéramos ido al cielo, pues. Pero nos quedamos en la tierra. ¿Qué es el propósito en la tierra? Bueno, en verdad, esa naturaleza caída destruye y ha destruido nuestro corazón y nuestra mente. Entonces tiene un proceso de regeneración. Es decir, la justificación viene inmediatamente, pero la santificación y la regeneración es un proceso continuo. Es decir, la palabra nos va obrando en nuestra vida. ¿Cuál es el objetivo de conocer la Escritura, de reunirnos, de orar, de buscar las cosas de Dios? ¿Cuál es? Es precisamente que Cristo sea formado en nosotros. El propósito de Dios en la eternidad es darnos a Cristo para que seamos salvos de lo que Él ya sabe, lo que ve en el futuro, el infierno. Si usted viera a su hijo que va a caer de un abismo,
inmediatamente usted haría todo lo que fuera necesario para detenerlo. Porque él no sabe que hay un abismo. Él va a caer porque es un niño. Exactamente es lo mismo. El mundo va como una bola de fuego al infierno, pero no sabe, nunca hemos visto el infierno. Nunca hemos visto un destello de lo que va a suceder ahí. Algunos hasta se burlan de eso, pero ese lugar es un lugar de tormento. Está descrito como un lugar de tormento, como algo horrendo, donde los demonios van a estar ahí por la eternidad. No habrá gozo, no habrá paz, no habrá nada ahí, solo llanto, lamento, dolor. Es como en la parábola del rico y Lázaro, que están muertos los dos. El rico hacía demasiados banquetes y el mendigo estaba ahí, y cuando ambos murieron, hay una cima de distancia entre ellos, y de alguna manera se comunica este hombre rico con Lázaro y le dice: mójame la lengua, porque este es un lugar de tormento. Ve a mis familiares, diles que aquí es un lugar horrible. Jesús mismo predicó acerca de ese lugar del infierno, es horrendo. Pero como no tenemos idea de lo que es, no hemos visto esto, nosotros vivimos como si nada. Pero el Señor hace todo para que nosotros no caigamos en ese abismo. Y por esa razón es que nos da a Cristo y nos da la oportunidad de que Cristo sea formado en nosotros. Si nosotros no dejamos que Cristo se vaya desarrollando en nuestra vida y nos vayamos pareciendo a Cristo, como dice el apóstol Juan, debemos de andar como Él anduvo. Debemos de caminar semejante a Él. Entonces la Biblia nos describe como enemigos de Dios. Enemigos de Dios, aún dentro de la iglesia. Porque Pablo le escribió esto a los romanos, no le escribió esto a los paganos. Vamos a Romanos capítulo 6, versículo 17. En el capítulo 6, versículo 17 del libro de Romanos, dice lo siguiente. Estoy leyendo la traducción viviente. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Es decir, Pablo le está diciendo, esto es lo que ustedes eran, esclavos del pecado, pero ahora están obedeciendo. El problema es que la iglesia hoy no está obedeciendo. Piensa, asume que está caminando de la manera más plena en la vida espiritual, pero no es cierto. Pablo le dice, si tú no dejas que Cristo se vaya formando en tu vida, separado de Él nada puedes hacer. Entonces tú eres un esclavo del pecado. Eres un esclavo del pecado. Eres enemigo de Dios y eres un esclavo del pecado. Esto es lo que la Biblia dice. Esta es la importancia de entender qué significa la vida cristiana. ¿Por qué ahora nos llenamos de orgullo y decimos, soy cristiano por la gloria de Dios? Esas son frases solamente, pero el ser cristiano en el tiempo de la Biblia no era una palabra en la cual ellos se llenaban de orgullo. Era sufrimiento, era algo despectivo. Ellos aborrecían, no porque eran cristianos, aborrecían porque veían a Cristo en ellos. Esta es la realidad. Las personas miran a Cristo en tu vida. Miran a Cristo cuando vas a la escuela, cuando estás en el trabajo. Ven a Cristo, la realidad de Cristo dentro de ti. Porque eso es la realidad. Si Cristo está viviendo en nosotros, entonces tiene que irse formando el carácter. Porque eso es lo que le dijo el apóstol Pablo a los Gálatas. Todavía sufro dolores de parto hasta no ver a Cristo formado en vosotros. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Hoy estamos llenos de muchos libros y conocimiento bíblico, pero ¿qué de la realidad del carácter, de la vida, del testimonio, del fruto para Dios? Esta es la diferencia. Nuestras familias se pierden porque no entendemos lo que significa el vivir separado de Dios. Pensamos que el mundo vive separado de Dios. El mundo siempre ha estado separado de Dios. Pero Jesús no le dijo eso al mundo. Jesús le dijo a los discípulos, oigan, si ustedes no permanecen en mí, no van a producir fruto, van a ser inútiles y van a ser cortados y echados al fuego. Eso no le está diciendo a los paganos ni a los romanos, le está diciendo a los discípulos. Esta es la advertencia a la iglesia y a aquellos que habían estado fieles con el Señor.
Queridos hermanos, vivir la vida cristiana definitivamente necesita una entrega absoluta de nuestra vida y de nuestra manera de pensar. Tenemos que vivir para el Señor. Y entonces veremos su gloria. De otra manera, viviendo de una manera tibia, veremos el lloro y el crujir de dientes. Y eso va a ser tarde. Pero aún es tiempo de poder vernos al Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Espero verte en otro programa. Vamos a continuar en esta serie porque vemos que es muy interesante. Hasta entonces, que Dios te guarde.